Bueno, grabando. Bueno, hoy estoy empezando mi segundo libro de, del canal y voy a empezar con este libro que se llama Economía de la Edad de Piedra de Marshall Salins. Es un libro que en especial hay un capítulo que me interesa mucho que se llama La original sociedad afluente o la original sociedad opulenta. Es un libro también que intenta hacer una crítica hacia lo que consideramos nosotros como progreso y intenta salvaguardar y reivindicar a las sociedades que se consideran primitivas, que se consideran que no son civilizaciones, que existían antes de la época de la agricultura, más o menos como todo lo que son los cazadores recolectores. Y él hace como un estudio de estas civilizaciones y tiene la teoría de que estas personas realmente fueron las personas que vivieron en una sociedad opulenta, porque no tenían muchas complicaciones que tenemos en las civilizaciones de hoy en día capitalistas. Entonces, estoy muy curiosa. Vamos a ver cómo nos va y empezamos. Un poquito de café primero. Muchos de los ensayos contenidos en este volumen los escribí en distintas oportunidades durante los últimos 10 años. Otros fueron escritos especialmente para esta publicación. Todos ellos fueron concebidos y reunidos aquí en la esperanza de constituir una antropología económica, es decir, algo distinto de las interpretaciones prácticas de las economías y las sociedades primitivas. Es inevitable que este libro se inscriba en la controversia antropológica actual entre las corrientes formalistas y sustantivista de la teoría económica. El debate formalista sustantivista endémico en economía durante más de un siglo parece sin embargo carecer de historia, ya que aparentemente nada ha cambiado desde que Karl Marx definió los puntos fundamentales en contraposición a Adam Smith. Con todo, su nueva encarnación bajo la forma de antropología ha destacado otros aspectos de la discusión. Si en un principio el problema fue la antropología ingenua de la economía, se trata hoy de la economía ingenua de la antropología. Formalismo frente a sustantivismo. Se reduce a la siguiente opción teórica. Entre los modelos prefabricados de la economía ortodoxa, en especial la microeconomía, aceptados como universalmente válidos y aplicables, grosso modo, a las sociedades primitivas y la necesidad, suponiendo que la posición formalista sea infundada, de desarrollar un nuevo análisis más apropiado para las sociedades históricas en cuestión y para la historia intelectual de la antropología. En términos generales, se trata de una opción entre la perspectiva del comercio, ya que el método formalista se inclina a considerar a las economías primitivas como versiones subdesarrolladas de la nuestra, y un estudio culturalista, que por cuestiones de principios valora a las diferentes sociedades como lo que son. La solución no está en la vista. Nada permite aplicar la feliz solución académica de que la respuesta debe encontrarse en algún lugar intermedio. Este libro es sustantivista, se apoya así en una estructura familiar, lo que proporciona las categorías sustantivistas tradicionales. Los primeros ensayos tienen que ver con la producción, la sociedad opulenta primitiva y la modalidad doméstica de la producción. Este último fue dividido en dos secciones por las razones prácticas. Esas secciones son los capítulos 2 y 3, pero ambos desarrollan un mismo tema. Los capítulos siguientes se ocupan de la distribución y del intercambio, el espíritu del don, acerca de la sociedad de intercambio primitivo. Pero dado que la exposición es al mismo tiempo una oposición, esta secuencia alberga también una estrategia de debate más oculta. El primero de esos capítulos acepta la polémica en términos formalistas. La sociedad opulenta primitiva no pone reparos a la concepción común de la economía, como una relación entre medios y fines. Se limita a negar que los cazadores encuentren una disparidad importante entre ambos. Los ensayos que se presentan a continuación, sin embargo, abandonan definitivamente esta concepción capitalista e individualista del objeto económico. La economía se convierte en una categoría de la cultura más que de la conducta, más cercana a la política y a la religión que a la racionalidad o a la prudencia. Ya no se trata de actividades que sirvan a las necesidades individuales,
sino el proceso vital esencial de la sociedad. Luego, el capítulo final vuelve a la ortodoxia económica, pero a sus problemas y no a su problemática. Al final, la intención es hacer que la perspectiva antropológica lleve al campo de acción de la microeconomía, la explicación del valor del intercambio. A lo largo de todos los capítulos, este libro tiene un solo objetivo, muy modesto, simplemente perpetuar la posibilidad de una economía antropológica mediante algunos ejemplos concretos. En una entrega reciente de Current Anthropology, un portavoz de la posición contraria anunció, aparentemente sin cargos de conciencia, la muerte prematura de la economía sustantivista. La palabrería malgastada en este debate no le confiere peso intelectual. Desde los comienzos, los sustantivistas, representados por los merecidamente famosos trabajos de Polanyi y otros, se mantuvieron heroicamente en el desorden y el error. El hecho de que hayamos podido descubrir en tan solo 6 años en qué consistía el error es un tributo a la madurez de la antropología económica. El trabajo escrito por Koch en 1966, al licenciarse, termina limpiamente con la controversia. Sin embargo, siendo la ciencia social el tipo de empresa que es, resulta virtualmente imposible anunciar una hipótesis estéril, inservible u ofuscante. Y es de esperar que la próxima generación de creadores con un alto grado de confusión resuciten de algún modo la concepción sustantiva de la economía. Esto lo dijo Nash en 1967, página 250. ¿Cómo describir entonces el presente trabajo que no pertenece a este segundo advenimiento ni conserva el menor vestigio de inmortalidad? Solo nos queda esperar que haya habido algún error, tal vez como sucedió con Mark Twain en una circunstancia similar. Los informes sobre la muerte, el sustantivismo, fueron de una exasperación atroz. De todos modos, me guardé muy bien de resucitarlo, embarcándome en una discusión metodológica. Lo que últimamente se ha escrito sobre antropología económica ya está saturado de consideraciones al respecto, y aunque muchos de los argumentos parecen un modelo de buen sentido, en efecto final de todas ellas ha sido confirmar a cada uno de su prejuicio original, que haya sido convencido contra su voluntad, en su primera opinión se mantendrá. La razón ha demostrado ser un árbitro ineficaz. Mientras tanto, el aburrimiento hace que cada vez sea menor el número de espectadores de este debate, y los que quedan incitan a los participantes principales a que se declaren dispuestos a ponerse al trabajo. Ese es también el espíritu de este libro. Oficialmente, como participante de una disciplina que se considera a sí misma como una ciencia, prefiero dejar que sean los ensayos mismos quienes zanjen esta cuestión, en la creencia de que ellos explicarán mejor las cosas de cualquier forma de competición teórica. Este es el procedimiento tradicional y saludable. Dejemos que salgan todas las flores y veremos cuáles son los que dan fruto. Debo confesar, sin embargo, que la posición oficial no es la que más me convence. Me parece que esta trama de metáfora tomada de las ciencias naturales y disfrazadas de ciencia social, esta antropología, ha demostrado tan poca capacidad para llegar a un acuerdo, tanto acerca de la adecuación empírica de una teoría como de su suficiencia lógica. Ya que a diferencia de la matemática, donde, como ya le dijo Hobbes hace tiempo, la verdad y los intereses del hombre no se oponen. En la ciencia social no hay nada que no se preste a la controversia, puesto que ella compara a los hombres y entra en la consideración de sus derechos y sus beneficios. Por eso, siempre que la razón se oponga al hombre, el hombre se opondrá a la razón. Las diferencias decisivas entre el formalismo y el sustantivismo, siempre que sean su aceptación lo que se ponga en tela de juicio, sin llegar a cuestionar su verdad, son la naturaleza ideológica como encarnación de la sabiduría de las categorías burguesas originales. La economía formal se desarrolla puertas adentro como una ideología y puertas afuera como un etnocentrismo. Como antagonista al sustantivismo, extrae su potencia en su profunda compatibilidad con la sociedad burguesa,
lo cual no significa de ningún modo negar que el conflicto entre formalismo y sustantivismo pueda convertirse en un enfrentamiento de dos ideologías. Cuando los primeros físicos y astrónomos, trabajando a la sombra de los dogmas eclesiásticos establecidos, se encomendaban a Dios y a su soberanía, sabían muy bien lo que hacían. El presente trabajo se desenvuelve dentro de la misma contradicción. No es la ilusión de que los dogmas sean flexibles, sino de que los dioses sean justos. Las diferencias político-ideológicas entre el pensamiento formal y el antropológico pueden muy bien ignorarse al escribir, pero eso no hace que gravien menos sobre el resultado. Nos dicen que el sustantivismo ha muerto. Puede que políticamente, al menos para cierta parte del mundo, sea cierto. La flor fue cortada cuando era todavía un capullo. También es válido suponer que la economía burguesa está destinada, por designios de la historia, a correr la misma suerte de la sociedad que lo nutrió. De todos modos, no es la antropología actual quien debe decidirlo. Nuestra categoría de ciencia basta al menos para saber que esa es la prerrogativa de la sociedad y también de los hijos académicos del cielo que ejercen su mandato. Mientras tanto, cultivamos nuestros jardines esperando que los dioses nos envíen la lluvia o que, como los de ciertas tribus de Nueva Guinea, orinen sobre nosotros. Capítulo 1. La sociedad opulenta primitiva. Si la economía es la ciencia de las épocas sombrías, el estudio de las economías de la caza y la recolección deben ser su rama más importante. Nuestros manuales de economía, casi en su totalidad partidarios declarados de la idea de que la vida fue dura y difícil durante el Paleolítico, coinciden en transmitir una sensación de fatalismo, dejando a la imaginación del lector que adivine no solo cómo lograban subsistir los cazadores, sino también si aquello era vida. Después de todo, el fantasma del hambre acecha al cazador a lo largo de estas páginas. Se dice que su incompetencia técnica le impone una labor continua que apenas le permite sobrevivir, y que por lo tanto no le proporciona excedentes ni le deja descansar, y mucho menos arribar al ocio para crear cultura. Sin embargo, para todos sus esfuerzos, el cazador emplea los niveles termodinámicos más bajos, menos energía per cápita y por año que cualquier otro modo de producción. Y en los tratados sobre desarrollo económico está condenado a desempeñar el papel de mal ejemplo, la llamada economía de subsistencia. El saber tradicional es siempre refractario. Se ve uno obligado a oponerse de una manera polémica, a expresar las revisiones necesarias dialécticamente. En efecto, cuando se encara el análisis de la situación, se desemboca en la certeza de que esa fue la sociedad opulenta primitiva. De manera paradójica, esta acerbación conduce a otra conclusión útil e inesperada para la opinión general. Una sociedad opulenta es aquella en la que se satisfacen con facilidad todas las necesidades materiales de sus componentes. Asegurar que los cazadores eran opulentos significa negar entonces que la condición humana es una tragedia decretada donde el hombre está prisionero de la ardua labor que significa la perpetua disparidad entre sus carencias ilimitadas y la insuficiencia de sus medios. Es que a la opulencia se puede llegar por dos caminos diferentes. Las necesidades pueden ser fácilmente satisfechas, o bien produciendo mucho, o bien deseando poco. La concepción más difundida al modo de Galbraith se basa en supuestos particularmente apropiados a la economía de mercado, que las necesidades del hombre son más grandes, por no decir infinitas, mientras que sus medios son limitados, aunque pueden aumentar. Es así que la brecha que se produce entre medios y fines puede reducirse mediante la productividad industrial, al menos hasta hacer que los productos de primera necesidad se vuelvan abundantes. Pero existe también un camino zen hacia la opulencia, por parte de premisas algo diferentes de las nuestras, que las necesidades materiales humanas son finitas y escasas y los medios técnicos inalterables, pero por regla general adecuados. Adoptando la estrategia Zen, un pueblo puede gozar de una abundancia material incomparable con un bajo nivel de vida. Esto es, a mi parecer, la mejor manera de describir a los cazadores y a la que ayuda a explicar algunas de las conductas económicas más curiosas, por ejemplo, su prodigalidad, es decir, la inclinación a consumir rápidamente todas las reservas de que disponen como si no duraran ni un momento de poder conseguir más.
Libres de las obsesiones de escasez, características del mercado, es posible hablar mucho más de la abundancia respecto a las inclinaciones económicas de los cazadores que de las nuestras. De Stott, de Tracy, con todo lo burgués doctrinatario de sangre de horchata que haya podido ser, por lo menos obtuvo el acuerdo de Marx respecto a su observación acerca de que en las naciones pobres las personas se sienten cómodas, mientras que las naciones ricas son pobres en su mayor parte. Esto no significa negar que una economía anterior a la agricultura opere bajo graves compulsiones, sino solamente insistir basándonos en la evidencia que nos proporcionan los cazadores y recolectores modernos, que por lo general se logra una buena adecuación. Una vez reunida la evidencia, volveré a las dificultades reales de una economía de caza y recolección, las cuales no se encuentran correctamente detalladas en las concepciones corrientes de la pobreza paleolítica. Origen del error. Una mera economía de subsistencia. Tiempo libre limitado salvo en circunstancias excepcionales. Demanda incesante de alimento. Recursos naturales magros y en los que solo se puede tener una confianza relativa. Ausencia de excedente económico. Máximo de energía por parte del mayor número de personas. Así reza en general la opinión antropológica respecto a la caza y la recolección. Abro cita. Los aborígenes australianos constituyen un ejemplo clásico de pueblo cuyos recursos económicos figuran entre los más escasos. En muchos lugares su hábitat es incluso más inhóspito que el de los bosquimanos, aunque puede resultar falso respecto de la parte norte. Una tabla de los alimentos que los aborígenes del noroeste de Queensland Central obtienen en el lugar que habitan resultará ejemplificadora. La variedad de esta lista puede impresionar, pero no debemos dejarnos engañar pensando en que la variedad indica abundancia, ya que las cantidades disponibles de cada elemento son tan escasas que únicamente una dedicación intensísima hace posible la supervivencia. Cierro cita. De Herskovits en 1958. O también con referencia a los cazadores de Sudamérica. Los cazadores nómadas, abro cita, los cazadores nómadas y los recolectores a duras penas cubren las necesidades mínimas de subsistencia y a menudo están muy por debajo del mínimo necesario. Un reflejo de ello es la escasa densidad de población que arroja la cifra de una persona por 250 o 500 kilómetros cuadrados. La constante movilización en busca de alimentos los privó, a las luces, de horas de ocio para dedicarlas a actividades no relacionadas con la subsistencia que revistan cierta importancia. Además, podían llevar consigo una cantidad exigua de lo que manufacturasen en los momentos de esparcimiento. La educación de la producción significaba que ellos, la supervivencia física y rara vez tenían producto o tiempo de más. Pero la sombría visión tradicional de la situación de los cazadores es también preantropológica y extraantropológica. Es a la vez historia y referible al más amplio contexto económico en el que opera la antropología. Se remonta a la época en la que escribió y teorizó Adam Smith, y probablemente a una época en la que todavía nadie escribía. Es posible que sea uno de los prejuicios más claros del Neolítico, una apreciación ideológica acerca de la capacidad del cazador para explotar los recursos de la tierra, lo cual está muy de acuerdo con el empeño histórico de privarlo de la misma. Nosotros heredamos sin duda este prejuicio de la descendencia de Jacob, la cual se dispersó hacia el oeste y hacia el este y hacia el norte, en desmedro de Esaú, que era el primogénito y un ingenioso cazador, pero a quien en una famosa escena se priva de su primogenitura. Sin embargo, las pobres opiniones en que boga que merece la economía de los cazadores y de los recolectores no es necesario atribuírselas al etnocentrismo neolítico. El egocentrismo burgués tuvo también su parte. La actual economía de mercado, en todo momento una trampa ideológica de la cual debe escapar la economía antropológica. Alentó idénticas opiniones desfavorables con respecto a la vida de los cazadores. ¿Acaso es tan paradójico afirmar que los cazadores tenían economías opulentas a pesar de su pobreza extrema? Las modernas sociedades capitalistas, no obstante,
estar abundantemente provistas, se preocupan por la perspectiva de la escasez. La inadecuación de los recursos económicos es el principio fundamental de los pueblos más ricos del mundo. La aparente situación material de la economía no parece ser un indicador válido a la hora de los hechos. Es necesario decir algo acerca del modo de organización económica. El sistema industrial y de mercado instituye la pobreza de una manera que no tiene parangón alguno y en un grado que hasta nuestros días no se había alcanzado ni aproximadamente, donde la producción y la distribución se rigen por el comportamiento de los precios y toda la subsistencia depende de la ganancia y del gasto. La insuficiencia de recursos naturales se convierte en el claro y calculable punto de partida de toda la actividad económica. El capitalista se ve enfrentado a las posibles inversiones de un capital finito. El trabajador, es de esperar, a opciones alternativas de empleo remunerado y el consumidor, el consumo es una tragedia doble. Lo que comienza en la inadecuación terminará en la privación. Reuniendo la producción de la División Internacional del Trabajo, el mercado pone a disposición de los consumidores un deslumbrante conjunto de productos, todas las cosas deseables al alcance del hombre, pero nunca enteramente al alcance de su mano. Lo que es peor, en este juego de libre elección del consumidor, cada adquisición es al mismo tiempo una privación, porque cada vez que se compra algo se deja de lado otra cosa, en general poco menos deseable e incluso más deseable en otros aspectos que podríamos haber tenido en lugar de la otra. El hecho es que si compramos un automóvil, un Plymouth, por ejemplo, no podemos tener también un Ford. Y a juzgar por las propagandas que aparecen en la televisión, las privaciones de ello traerían aparejadas no serían solo de índole material. Aquella expresión, la vida a costa de grandes sacrificios, nos fue transferida a nosotros con carácter de exclusividad. La escasez es el juicio dictado por nuestra economía y por lo tanto también el axioma que rige nuestra economía. La aplicación de medios insuficientes frente a fines alternativos para obtener la mayor satisfacción posible en determinadas circunstancias. Y es precisamente desde esta ansiosa perspectiva que volvemos la mirada hacia los cazadores. Sin el hombre moderno, a los cazadores sí, el hombre moderno, con todas sus ventajas y tecnologías, carece todavía de recursos. ¿Qué posibilidad tiene entonces este salvaje desnudo con un arco insignificante y sus flechas? Habiéndole atribuido al cazador impulsos burgueses y herramientas paleolíticas, juzgamos su situación desesperada por adelantado. Sin embargo, la escasez no es una prioridad intrínseca de los medios técnicos, es una relación entre medios y fines. Deberíamos considerar la posibilidad empírica de que los cazadores trabajan para sobrevivir un objetivo finito y que el arco y la flecha son adecuados a este fin. Pero aún hay otras ideas endémicas para la teoría antropológica y la práctica etnográfica que han conspirado para impedir una comprensión en este sentido. La predisposición antropológica a exagerar la ineficiencia económica de los cazadores parece también de manera notoria bajo la forma de odiosas comparaciones con las economías neolíticas. Los cazadores, como Lowell afirma claramente, deben trabajar mucho más para subsistir de los labradores y los pastores. Sobre este aspecto, la antropología evolucionista en particular encontró que le resultaba agradable e incluso necesario desde el punto de vista teórico adoptar el tono habitual de reproche. Los tecnólogos y arqueólogos se habían vuelto revolucionarios neolíticos y en su entusiasmo por la revolución no dejaron de lado nada que pudiera servirles para denunciar el viejo régimen de la Edad de Piedra, ni siquiera algún antiguo escándalo. No era la primera vez que los filósofos relegaban la etapa más antigua de la humanidad, atribuyéndola más a la naturaleza que a la cultura. Un hombre que pasa toda su vida persiguiendo los animales con el solo objetivo de matarlos para comérselos o recolectando frutos por el bosque vive en realidad como si él mismo fuera un animal. Así degradados los cazadores. La antropología se sintió libre para ensalzar el gran salto hacia adelante del neolítico, un adelanto tecnológico importantísimo que trajo aparejada una posibilidad general de ocio al dejar de lado la consecución de comida como único fin.
En un prestigioso ensayo sobre la energía y la evolución de la cultura, Leslie White explica que el Neolítico produjo un gran adelanto en el desarrollo de la cultura, como consecuencia de un gran incremento en la cantidad de energía aprovechada y controlada per cápita y por año como consecuencia de las artes de la agricultura y del pastoreo. White realizó aún más el contraste evolutivo señalando el esfuerzo humano como la fuente principal de energía de la cultura paleolítica y oponiéndola a los recursos de plantas y animales domesticados de la cultura neolítica. Esta determinación de las fuentes de energía hizo inmediatamente posible una baja estimación de potencial termodinámico de los cazadores, desarrollado por el cuerpo humano. Recursos potenciales promedio de 1 de 20 caballos de fuerza por cápita. Y además, al eliminar el esfuerzo humano de la empresa cultural del Neolítico, daba la impresión de que las personas habían sido liberadas por algún dispositivo ideado para ahorrar trabajo, las plantas y los animales domesticados. Pero la problemática de White está evidentemente fundada en concepciones falsas. La principal energía mecánica que se disponía tanto en la cultura paleolítica como en la neolítica era proporcionada por los seres humanos, obtenida en ambos casos a partir de recursos vegetales y animales. Es así que, salvo excepciones que ni vale la pena considerar, el ejemplo ocasional directo del potencial no humano, la cantidad de energía aprovechada per cápita y por año es igual a las economías paleolíticas y neolíticas y se mantiene bastante constante en la historia humana hasta el advenimiento de la revolución industrial. Tiene acá como un, entre paréntesis grande, una pie de página. El error evidente de las leyes evolucionistas de White es el uso de las mediciones per cápita. Las sociedades neolíticas en su mayor aprovechamiento en su mayor aprovechan una cantidad total de energía mayor que las comunidades preagrícolas, debido al mayor número de seres humanos mantenidos por la domesticación que proporcionan su energía. Este aumento general de producto social, sin embargo, no es necesariamente el resultado de un aumento de la productividad del trabajo, que, según White, también acompañó a la regulación neolítica. Los datos étnicos que ahora poseemos, véase lo que continúa en el texto, hacen sugerir a la posibilidad de que los simples regímenes de la agricultura no sean más eficaces desde el punto de vista termodinámico de la caza y la recolección. En otras palabras, me refiero a que la energía producida por unidad de trabajo humano, siguiendo los mismos lineamientos, una parte de la arqueología de los últimos años ha preferido valorar más la estabilidad de la vivienda que la productividad del trabajo para explicar el progreso neolítico. Otra fuente específicamente antropológica de descontento respecto del Paleolítico proviene del campo mismo del contexto de la observación europea de los cazadores y recolectores que aún existen, tales como los nativos de Australia, los bosquimanos, los Ona y los Yagán. Este contexto etnográfico tiende a distorsionar de dos maneras nuestra comprensión de la economía de caza y recolección. En primer lugar, ofrece oportunidades singulares a la ingenuidad, y el ambiente remoto y exótico que ha llegado a ser el teatro cultural de los modernos cazadores produce en los europeos un efecto altamente desfavorable para que puedan evaluar la condición de aquellos. Estando como están el desierto australiano o el de Kalahari, marginados en lo que respecta a la agricultura y a todo lo que constituye la experiencia cotidiana de un europeo, el observador poco informado no puede dejar de asombrarse y preguntarse: ¿cómo puede alguien vivir en un lugar como ese? La conclusión de que los nativos solo se las ingenian para suplir las deficiencias de una vida de carencias puede verse reforzada por sus dietas de una variedad asombrosa. Por lo general incluyen elementos considerados repulsivos e incomibles por los europeos. La cocina local se presta a la suposición de que la gente se muere de hambre. Por supuesto, resulta más fácil encontrar conclusiones de este tipo de informes más tempranos, y mucho más en los diarios de exploradores y misioneros que en las monografías de los antropólogos. Pero precisamente por ser más antiguo y estar más cerca de la condición aborigen nos merece un cierto respeto. No cabe duda de que ese respeto debe ser otorgado con discreción. Mayor atención merece un hombre como Sir George Grey, cuyas expediciones de la década de 1830 abarcaron algunos de los distritos más pobres de Australia Occidental y cuya minuciosa observación de los habitantes locales lo llevó a desmentir las informaciones de su colega sobre este tema de la desesperación económica. Gray escribió que se trata de un error muy común el creer que los australianos nativos tienen escasos medios de subsistencia y que se encuentran en ocasiones muy urgidos por la necesidad del alimento.
Muchos y casi ridículos son los errores en que han incurrido los viajeros a este respecto. Lamentan en sus diarios que los infortunados aborígenes se vean reducidos por el hambre y la miseria y la miserable necesidad de alimentarse de ciertos tipos de alimentos que han encontrado cerca de sus chozas, siendo que en muchos casos esos artículos citados por ellos son los que los nativos aprecian más y en realidad no son deficientes ni en sabor ni en cualidades nutritivas. Para poner en evidencia la ignorancia que ha prevalecido con respecto a los habitantes y costumbres de este pueblo, que se encuentran en estado salvaje, Gray menciona un ejemplo notable, una cita de otro explorador, el capitán Stuart, quien al encontrarse con un grupo de aborígenes ocupados en recolectar grandes cantidades de resina de mimosa, llegó a la conclusión de que esas infortunadas criaturas se veían reducidas al extremo de recolectar ese murciélago por carecer de otro tipo de alimento. Sir George observa, sin embargo, que esa resina es uno de los artículos alimenticios preferidos en esta zona, y que cuando llega la época de su recolección brinda la oportunidad para que grandes grupos se reúnan y acampen juntos, cosa que no pueden hacer en otras oportunidades. Para finalizar, dice, en términos generales los nativos viven bien. En algunas regiones pueden haber insuficiencia de alimentos durante estaciones especiales, pero si eso sucede, esas zonas quedan desiertas durante ese tiempo. Sin embargo, resulta imposible de todo punto para un viajero o aún para un nativo forastero juzgar si una región proporciona o no alimentos en abundancia. Pero en su propia región, un nativo se encuentra en situación totalmente distinta, sabe con exactitud lo que produce, conoce la época de recolección de los distintos artículos y el modo más eficaz para proporcionárselos. De acuerdo con esas circunstancias, regula sus visitas a las diferentes regiones de su terreno de caza, y solo puedo decir que siempre he encontrado la mayor abundancia en sus chozas. Al hacer esta feliz evaluación, Sir George tiene especial cuidado en excluir el lumpenproletariado aborigen que vive dentro y en las cercanías de las ciudades europeas. La excepción es aleccionadora. Denuncia una segunda fuente de errores etnográficos. La antropología de los cazadores es en su mayor parte un estudio anacrónico de ex salvajes, una indagación en el cadáver de una sociedad, según lo dijo Gray en una oportunidad dirigida por miembros de otra. La recolección de alimentos que sobreviven son, en cuanto clase, personas desplazadas. Representan el paleolítico privado de todos los derechos civiles y ocupan hábitats marginales con características que no corresponden a las modalidades de la producción. Santuarios de una era, lugares tan alejados de la esfera de influencia de los principales centros de progreso cultural como para que se les permita un cierto respiro en la marcha planetaria de la evolución cultural, porque la pobreza ha sido su característica más allá del interés y de la competencia de las economías más avanzadas. Excepción hecha de los recolectores de alimentos favorablemente situados, cuando es el caso de los indios de la costa noroeste de Estados Unidos, acerca de cuyo bienestar comparativamente no se suscitan dudas. Los demás cazadores expulsados de las mejores tierras, primero por la agricultura y más tarde por las economías industriales, disfrutan de las ventajas ecológicas un poco menos todavía que lo del Paleolítico inferior. Hablan en términos medios. Por otra parte, la desorganización que se produjo durante los 2 últimos siglos de imperialismo europeo ha sido especialmente grave, hasta el punto de que muchos de los datos etnográficos que constituyen el fondo común del que echan mano los antropólogos son bienes de cultura adulterados. Incluso los relatos de exploradores y misioneros, además de ser tergiversaciones etnocéntricas, pueden reflejar la existencia de economías castigadas. Los corazones del este de Canadá, acerca de los cuales encontramos información de los Jesuit Relations, fueron obligados a dedicarse al comercio de las pieles a comienzos del siglo XVII. El medio natural de otros fue alterado selectivamente por los europeos antes de que pudiera hacerse un informe confiable de la producción indígena. Los esquimales que nosotros conocemos ya no cazan ballenas. Los bosquimanos han sido privados de la caza. Los bosques de pinos de los Shoshone han sido talados y sus campos de caza invadidos por el ganadero. Si estos pueblos se describen ahora en una situación de pobreza agobiante, con recursos escasos e inseguros, ¿debe ello considerarse un indicador de su condición aborigen o de la compulsión colonial? Las enormes implicaciones y problemas
que se suscitan para la interpretación evolutiva a causa de esta retirada global, solo recientemente ha empezado a despertar interés. Lo que ahora tiene importancia es esto. La situación actual de los cazadores plantea más que un examen justo de su capacidad productiva, una especie de prueba suprema. Los siguientes informes de su desempeño son entonces las características extraordinarias. Una especie de abundancia material. Teniendo en cuenta la pobreza en la que viven, en teoría, los cazadores y recolectores, resulta sorprendente que los bosquimanos que habitan en el Kalahari disfruten de una especie de abundancia material, al menos en el dominio de las cosas de uso diario, aparte de la comida y del agua. Acá se abre una cita. A medida que los Kung vayan aumentando los contactos con los europeos, y esto ha ocurrido ya, echarán de menos vivamente nuestras cosas y necesitarán y desearán más. El hecho de no tener ropas puestas cuando están entre extranjeros vestidos los hace sentirse inferiores, pero en su propia vida y con los artefactos que les son propios estaban relativamente libres de las urgencias materiales, salvo en lo que se refiere a la comida y el agua, excepciones importantes, de los cuales los Kung Yae disponen en cantidad suficiente, pero no en exceso. A juzgar por el hecho de que todos ellos son delgados, aunque no escuálidos, todos ellos tenían lo que necesitaban o podían hacerlo. Pues todos los hombres pueden hacer y hacen las cosas que son propias del hombre y todas las mujeres las cosas que son propias de la mujer. Vivían en una especie de abundancia material a causa de que adaptaban sus utensilios para la transformación de los materiales que en gran abundancia los rodeaban y que se encontraban a disposición del que libremente quisiera tomarlos. Árboles, cañas, huesos para fabricar armas, fibras para tejer cuerdas, altos pastizales para refugiarse, o para la transformación de los materiales que alcanzaban para cubrir las necesidades de la población. Los Kung podían siempre utilizar más huevos de avestruz vacíos, ensartarlos en collares y comercializar con ellos, pero, de hecho, cuando se habían encontrado suficientes como para que cada mujer tuviese una docena o más de ellos para almacenar agua, en realidad todos los que pudiese transportar y un buen número de colgantes para adornarse. Se conformaban. En su vida nómada de caza y recolección viajaban de una fuente de alimentos a otra, en las diferentes estaciones, siempre adelantando o retrocediendo entre el agua y la comida. Llevan consigo a sus pequeños hijos y también sus pertenencias, disponiendo en abundancia de la mayor parte de los materiales que tienen a su alcance para reemplazar sus enseres en el momento necesario. Los Kung no han desarrollado medios para procurarse un almacenaje permanente y no han sentido la necesidad ni el deseo de cargarse con excedentes o útiles que pasear por duplicado. Ni siquiera les interesa llevar un objeto de cada clase. Piden prestado lo que no poseen. Contando con esta facilidad, no acaparan y la acumulación de objetos no se asocia así con el estatus. Marshall, 1961. Tal como lo ha hecho la señora Marshall. El análisis de la producción de caza y recolección se divide por razones prácticas en dos esferas. La comida y el agua son por ciento excepciones importantes, y es mejor reservarlas para un tratamiento especial y detenido. En cuanto al resto, el sector de productos no esenciales para la subsistencia, lo he dicho aquí sobre los bosquimanos, puede aplicarse en general y en detalle a los cazadores desde el Kalahari hasta el Labrador y hasta Tierra de Fuego, en donde informa Kusinde que la poca inclinación mostrada por los Yagán a poseer más de una pieza de cada uno de los utensilios de uso más frecuente es un indicador de confianza en sí mismos. Nuestros fueguinos, escribe, consiguen y fabrican sus implementos con muy poco esfuerzo. En la esfera de los productos no esenciales para la subsistencia, la necesidad de las gentes se satisface con facilidad. Esa abundancia material depende en parte de las facilidades de producción y esta de la simplicidad de la tecnología y la democracia de la propiedad. Los productos son de fabricación casera, hechos de piedra, hueso, madera, piel, todos materiales que se encuentran en abundancia a su alrededor. Por regla general, ni la extracción del material bruto ni su elaboración implican un esfuerzo extenuante. El exceso de los recursos naturales es directo por naturaleza. Todos son libres de tomarlos. Así como la posesión de las herramientas necesarias es general y el conocimiento de las tecnologías requeridas común.
La división del trabajo es igualmente simple, predomina la división por sexo. Agregada a esto las costumbres liberales de compartirlo todo, por lo cual los cazadores tienen una merecida fama. Y tendréis que toda la gente puede participar en general de la prosperidad existente, tal como sucede en realidad. Pero, por supuesto, tal como es esta prosperidad, depende también de un nivel de vida objetivamente bajo. Es importante tener en cuenta que la cuota acostumbrada de productos consumibles, así como el número de consumidores, se establece culturalmente en un nivel modesto. Algunas personas se complacen en considerar que unos pocos objetos de manufactura muy simples son una buena fortuna, escasas vestiduras y viviendas bastante efímeras en la mayoría de los climas. Así, cuantos adornos, sin contar el pedernal y otros elementos tales como los trozos de cuarzo que algunos médicos nativos han extraído a sus pacientes. Y por último, las bolsas de piel, en los cuales la fiel esposa lleva todas esas cosas, la fortuna del salvaje australiano. Para la mayoría de los cazadores, esa opulencia sin abundancia en la esfera de los productos no esenciales para la subsistencia es algo que queda fuera de toda discusión. Mucho más interesante es preguntarse por qué están tan contentos con pertenencias tan escasas. Para ellos se trata de una política, de una cuestión de principios, como dice Gisinde, y no de una desgracia. No desear es no carecer, pero ¿no será que los cazadores requieren tan escasos, no será que los cazadores requieren tan escasos bienes materiales porque estando esclavizados por la consecuencia de alimentos? Lo cual exige un máximo de energía del mayor número de personas. ¿No les queda ni tiempo ni fuerzas para proporcionarse todos otros bienes? Algunos etnógrafos aseguran lo contrario, es decir, que la consecuencia de alimentos es tan satisfactoria que la gente parece no saber qué hacer con la mitad de su tiempo. Por otra parte, el movimiento es una de las condiciones de ese éxito, en algunos casos más movimiento que en otros, pero siempre con rapidez suficiente como para despreciar las satisfacciones que surgen de las pertenencias. Del cazador se suele decir con propiedad que su fortuna es una carga. Dadas sus condiciones de vida, los bienes pueden volverse una carga agobiante, como lo señala Gusinde, cuanto más se los transporta de un lado para otro. Algunos recolectores de alimentos tienen canoas y algunos trineos, tirados por perros, por la mayor parte deben transportar por sí mismos todas sus pertenencias. Es por eso que solo poseen lo que ellos mismos pueden transportar con comodidad, incluso tal vez solo lo que las mujeres pueden llevar. Con frecuencia los hombres quedan libres para poder reaccionar ante una oportunidad de caza o ante una súbita necesidad de defensa, tal como escribió Owen Lattimore, refiriéndose a un contexto no muy distinto. El nómada auténtico es el nómada pobre. La movilidad y la propiedad son incompatibles. Que la fortuna pronto se convierte más en una molestia que en algo apreciable. Es evidente incluso para un extraño. Laurent Van de Post reparó en la contradicción mientras se preparaba para despedirse de sus amigos los bosquimanos salvajes. Este asunto de los regalos nos costó a muchos de nosotros un momento de ansiedad. Nos sentimos humillados por la comprobación de lo poco que podíamos darles a los bosquimanos. Según todas las apariencias, era probable que casi todos nuestros presentes les hicieran la vida más difícil, aumentando el desorden y la carga de su vida cotidiana. Ellos mismos no tenían prácticamente pertenencias, una correa a la espalda, una manta de piel y una bolsa de cuero. No había nada que no pudieran reunir en un minuto, envolverlo en sus mantas y llevarlo sobre los hombros durante toda una jornada en la que recorrerían cientos de millas. No tenía sentido de la posesión. La necesidad tan obvia para el visitante casual debe ser secundaria para las gentes de que se trata. La modestia de los requerimientos materiales queda institucionalizada, se convierte en un hecho cultural positivo que se expresa en una variedad de disposiciones económicas. Joe Warner informa con respecto a los Murnink, por ejemplo, que el ser transportable es un valor decisivo dentro del esquema local de las cosas. Las cosas pequeñas son en general mejores que las grandes. En última instancia prevalecerá la relativa facilidad de transporte del artículo sobre su relativa escasez o la dificultad de su fabricación, siempre que sea necesario establecer un orden, porque el más alto valor, escribe Werner, es la libertad de movimiento.
y a este deseo de estar libres de cargas y responsabilidades de objetos que interferirían con la existencia itinerante del grupo, atribuye Warner, el subdesarrollado sentido de la propiedad de los Murnau y su falta de interés por desarrollar su equipo tecnológico. Aquí tenemos entonces otra peculiaridad económica. No digo yo que sea general y quizá sea explicable tanto por su escasa preocupación por su atavio como por un ejercitado desinterés por la acumulación material. Algunos cazadores por lo menos muestran una notable tendencia al descuido de lo que se refiere a sus pertenencias. Hacen gala de un aplomo que pareciera propio de un pueblo que ha dominado los problemas de la producción que tanto trastornan a los europeos. No saben cuidar sus pertenencias, nadie se preocupa por ponerlas en orden, envolverlas, secarlas o limpiarlas, colgarlas o apilarlas prolijamente. Cuando llega el momento de buscar algo en especial, lo revuelven todo sin poner el menor cuidado, desordenando todas las pequeñeces contenidas en las canastillas. Los objetos son grandes apilados dentro de la choza, son arrastrados de un lado para otro sin preocupación por él. Sin preocupación por el daño que puedan sufrir. El observador europeo tiene la impresión de que estos indios yagán no dan el menor valor a sus utensilios y que han olvidado por completo el esfuerzo que les demandó su fabricación. En realidad, nadie se aferra a sus escasos bienes y enseres, ya que si bien se pierden con frecuencia y fácilmente, no resulta nada difícil reemplazarlos. El indio no ejercita el cuidado ni siquiera cuando podría hacerlo, en un modo conveniente. Un europeo sacudiría la cabeza ante la ilimitada indiferencia de estas gentes que arrastran por el fango objetos recién fabricados, preciosas vestimentas, alimentos frescos y otros productos valiosos, o dejan que los niños o los perros se destrocen con prontitud. Los objetos valiosos que se les entregan son atesorados durante unas pocas horas, mientras dura su curiosidad. Después de ese lapso dejan que todo se deteriore dentro del barro y la humedad. Cuantas menos cosas posean, con tanta mayor comodidad pueden viajar, y lo que se estropea lo reemplazan cuando es necesario. Uno siente la tentación de decir que el cazador es un hombre antieconómico, por lo menos en lo que respecta a los artículos no esenciales por la subsistencia. Es lo opuesto a la caricatura inmortalizada de la primera página de cualquier tratado sobre principios generales de la economía. Sus pertenencias son escasas y sus medios abundantes en relación. Como consecuencia, se encuentra relativamente de urgencias materiales, carece de sentido de posesión, da muestra de no haber desarrollado el sentido de propiedad, es totalmente indiferente a las presiones materiales de cualquier clase, manifiesta una ausencia de interés por mejorar sus dotes tecnológicas. En esta relación, el cazador con los bienes terrenales en esta relación del cazador con los bienes terrenales hay un aspecto muy claro e importante. Desde la perspectiva interna de la economía, es erróneo afirmar que las necesidades están restringidas, los deseos reprimidos e incluso que la noción de fortuna es limitada. Dichas afirmaciones implican de antemano la noción de hombre económico y una lucha del cazador con su propia naturaleza inferior dominada finalmente por un voto cultural de pobreza. Esas palabras implican el renunciamiento a una posibilidad de adquisición que en realidad nunca llegó a desarrollarse, una supresión de deseos en los que nunca se pensó. El hombre económico es una invención burguesa, como lo dijo Marcel Mauss, que no se sigue de nosotros, sino que nos antecede, como el hombre moral. No se trata de que los cazadores recolectores hayan dominado sus impulsos materialistas, sino simplemente de que nunca hicieron de ellos una institución. Además, si el hecho de liberarse de un gran mal constituye una bendición, nuestros salvajes montagnais son felices, ya que los dos tiranos que constituyen el infierno y la tortura de tantos europeos, me refiero a la ambición y a la avaricia, no reinan en sus inmensos bosques. Ellos se contentan con el simple hecho de vivir, ninguno de ellos se vende al demonio para conseguir fortuna. Nos sentimos inclinaciones a pensar que los cazadores y recolectores son pobres porque no tienen nada. Tal vez sea mejor pensar que por ese mismo motivo son libres. Sus posesiones materiales limitadas al extremo se liberan de todo cuidado respecto a sus necesidades cotidianas y les permiten disfrutar de la vida.